Señores, ya de vuelta con ustedes en su espacio Por Aire, Mar y Tierra y en la entrevista VIP de Por Aire, Mar y Tierra, hablaremos sobre la justicia parcializada que se aplica en la República Dominicana. Hoy con nosotros Jimmy Mejía, piloto de transporte de línea aérea, a quien le damos la bienvenida a Por Aire, Mar y Tierra. Jimmy, bienvenido. Buenas tardes, Pedro. Gracias por tenerme nuevamente en tu programa. Y bueno, estamos listos a hablar del tema. De acuerdo, Jimmy. Nosotros hemos visto algunas declaraciones de las que tú has ofrecido y una de las que nos llama la atención es sobre un pasaporte que una de tus hijas tenía vencido al momento de realizar el rapto, el viaje. Y nosotros entendemos, por lo que hemos escudriñado, que para sacar un pasaporte en la embajada norteamericana o el consulado norteamericano, no sé cuál de las dos instituciones que lo emite, se necesita la autorización del padre. ¿Qué pasó ahí? ¿Es así como nos lo planteamos? Sí, Pedro. Mira, yo finalmente, después de un tiempo, logré conseguir la información del Departamento de Estado en Estados Unidos. Esto me tomó 3 años. Tú te vas a reír, pero la primera vez que yo lo pedí, pues nunca me llegó por la pandemia y bien probable el abogado que usé en ese momento no hizo bien los documentos, la petición. Pero después usé otro abogado y con ese abogado, bueno, me tomó más de 1 año. Pero finalmente ya los documentos certificados me llegaron ahora en agosto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros con mi ex pareja o mi ex esposa nos separamos y al separarnos, pues ella decidió irse a Estados Unidos. Entonces, cuando ella se quiere ir, se quiere llevar a las niñas y se da cuenta que el pasaporte está vencido. ¿Qué hace ella? Bueno, ella va a la embajada, consulado americano en Santo Domingo, y solicita la renovación del pasaporte. Ella solicita con un formulario que no es necesario la autorización del otro padre. Ese formulario es el DS5525, donde ella supuestamente alega que no puede ser contactado. No, él no puede ser contactado. Ella hace unas cartas y le escribe al cónsul o a la embajada, aquí dice, o embajada en República Dominicana, y da las razones por las cuales supuestamente yo no puedo ser contactado. Obviamente yo no puedo ser contactado si tú usas falsas declaraciones en el formulario. O sea, falsas declaraciones como cuáles. Tú vienes y usas una dirección en Estados Unidos. Sí, nosotros tenemos una casa en Estados Unidos, pero aquí todo el mundo en ese momento sabe dónde yo estaba viviendo, inclusive ella, que estábamos llevando varios procesos en los tribunales. Inclusive, eso fue en noviembre de 2018 y tuvimos una audiencia en octubre. O sea que esto se ve la mala fe para hacer todas sus, violaciones a la ley. Ella, entonces, en este formulario también, que fue el que usa, está incompleto. O sea, incompleto en el sentido, hay una parte aquí donde dice, diga todas las veces que usted intentó hablar con el padre, dónde se contactó, cómo se contactó, por correo, por llamada, todas las vías, y eso le permitió, la embajada americana o consulado, le permitió dejar esa parte abierta, sin llenar las veces que trató de contactarme o comunicarse conmigo. Entonces, aquí obviamente yo lo que pienso es que hubo un tráfico de influencia política. Porque no es verdad que cualquier persona vaya a la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo o el consulado y le van a dar un pasaporte de una niña menor. Pero espérate, Jimmy, espérate. Sin mi consentimiento o consentimiento del padre. Espérate. Yo no concibo que la embajada de Estados Unidos, cualquier politicucho del patio, vaya y dé órdenes. Ah, no, Pedro. Lo que pasa es que tú estás hablando de que politicucho, pero aquí estamos hablando de la Fuerza Nacional del Pueblo. Igual. De Fuerza Nacional Progresista. Más politicucho. O sea, bueno, yo no lo veo así, porque el tráfico de influencia política es bastante fuerte en todos estos procesos que yo estoy llevando, que se cumplen 6 años. Es increíble. Tú tienes un documento ahí que yo veo con un logo,
Eso, ¿qué es lo que es eso? No, esta es la certificación de que los documentos que yo tengo son certificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, esta información finalmente yo la logré. Vamos, pónselo a la cámara. Ahora, cuando yo voy, Pedro, que voy al consulado americano allá a reclamar y hablo con la asistente del Departamento de Atención al Ciudadano, me dice, no, que llamaron de la Procuraduría. Y digo yo, bueno, que llamaron de la Procuraduría. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Con que hayan llamado de la Procuraduría, Pero eso fue lo que me dice. No, que llamaron de la Procuraduría. Entonces, digo yo, pero ok, llamaron y ¿qué sucede? Por eso ustedes dieron un pasaporte sin mi consentimiento, porque llamaron de la Procuraduría. O sea, eso obviamente... No, pero yo creía que era una embajada que se respetaba. No, entonces, ¿qué sucede, Pedro? Después, yo en mayo 2021 me encuentro a Olga Diná en la Procuraduría. Pues yo tengo 4 años en esto, voy a la Procuraduría tratando de resolver problemas. Entonces, me encuentro a Olga Diná y le pregunto, mira, ¿qué sucedió con mis niñas? Y Olga Diná no tiene ningún conocimiento de las niñas. Digo yo, bueno, qué raro. Entonces, todo apunta a que es la asistente o quien está con Olga Diná, que es la número 2 en el Departamento de Niños y Niñas y Adolescentes en la República Dominicana, que es Shirley Aurich. Entonces, Shirley Aurich, después yo hablo con ella, más o menos quizá como en el 2020, antes de la pandemia o después de la pandemia, no recuerdo muy bien. Entonces me dice, no, que inclusive ella misma me dijo a mí que la señora fue a hablar con ella antes del rapto de las niñas. O sea, que se pusieron de acuerdo. Bueno, yo no sé, porque a mí nunca me llamó nadie, Pedro, para decirme qué sucede con las niñas o por qué tú no las dejas viajar. O sea, yo no, por qué tú no renovas el pasaporte. O sea, nadie me llamó, ni la Embajada Americana, ni la Procuraduría, absolutamente nadie. Entonces... Jimmy, en todo este proceso, ya creo que son 6 años que tú tienes luchando para que te dejen ver las niñas. Bueno, ¿Ha intentado tú o ha logrado comunicarte con la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito? Mira, realmente las niñas fueron raptadas en agosto de 2019, o sea que son 4 años. Pero antes de eso, pues hubo una fabricación de un expediente de violencia, o sea, una fabricación, porque no se llama un invento, apoyado por los... ¿Por qué un invento? Porque de lo que se me acusa no sucedió. O sea, ok, tú puedes ir a la fiscalía, Pedro, y decir, oh, mira, que me dieron un golpe. Ajá, ¿y dónde están las pruebas? O sea, eso se lo hiciste tú, o yo no sé quién fue que lo hice, porque inclusive cuando hay la primera denuncia que se ve, o sea, usted lee la primera denuncia, no hay ningún agravio, no hay ninguna golpes. Entonces hacen otra denuncia a los 6 días después, donde yo no tuve ningún tipo de contacto para que me estén acusando. Espérate. Escúchame, Jimmy. Te ponen una denuncia. ¿Qué decía esa denuncia primero? No, que yo no dejo que vaya, que visite a su familia. No hay nada de golpe ahí. No, nada. Y entonces, ¿qué pasó después de eso? No, después, ¿qué sucede? Como ella se había entrado a mi apartamento aquí en Santiago con los hermanos o con el hermano. Ella viene, se lleva mis pertenencias, mías y de otro compañero piloto mío que está ahí, se llevaron mis pertenencias, entonces yo le pongo esa denuncia, porque ella se llevó mis cosas. Okay. Entonces, después, ¿ahí qué pasó? Después viene un amigo en común, nos dice, mira, tú sabes, te pusiste denuncia, te voy a bromar. Bueno, efectivamente, ella viene, pone otra denuncia a los 6 días, que es una denuncia grave, de una denuncia fabricada, donde ya, o sea, tenemos 6 años, de ahí que vienen los 6 años. Pero como preguntaba Marisela, ok, ¿qué sucede? Sí, yo he hecho contacto. Yo estoy escribiendo a la Miriam Germán desde enero 2022. Y a Jenny Berenice. Yo inclusive me reuní con Jenny Berenice más de 1 hora en agosto el año pasado. ¿Y qué dice Jenny Berenice? Oh, un acuerdo. Y bueno, sí, está bien un acuerdo, pero ¿con quién yo voy a llegar a un acuerdo? O sea, mientras ustedes le estén otorgando impunidad a la familia Lulo Guzmán de Moca, porque ahí los 2 hermanos son cómplices también, y la mamá, porque las niñas vivían con la abuela materna, porque la señora no estaba aquí, la señora se fue a poner un divorcio en Estados Unidos, fraudulento también, entonces después vino y se llevó a las niñas. Entonces,
¿Quiénes son cómplices aquí? Jimmy. Tenemos 3 oficiales de migración donde yo puse una denuncia, una querella en Santo Domingo Este, y ahí vienen y me archivan la querella después de 2 años. Pedro, o sea, esto es increíble, la impunidad que le están dando a este caso. Tú mencionas una familia muy reconocida en Moca, que es de donde proviene tu ex esposa. ¿Hubo algún disgusto de tu parte con ellos? ¿Por qué ellos actúan así? ¿Por qué tú lo has enfrentado? ¿Qué ha pasado con la familia? Mira, Pedro, buena pregunta, porque ahí es donde inicia todo eso, es hace 10 años, hace el 2013. El padre no se sentía muy bien y los 2 hermanos pues estaban haciendo cosas que no muy agrado de las hermanas, vamos a decir. ¿Qué sucede? La hermana decide demandar en interdicción, una demanda al padre en interdicción, y eso degenera una situación donde, yo también soy culpable. A la hermana le fabricaron un expediente, Pedro. Un expediente, los hermanos... ¿A la hermana? Sí, para quitarle la herencia, para declararla pero no a tu ex. Indigna. No a mi ex, o sea, a la hermana mayor de ellos. Le fabrican un expediente bien parecido al mío, inclusive creo que hasta con la misma fiscal. Entonces la declaran indigna. Eso llega hasta la Suprema Corte y eso se habló por toda República Dominicana, porque esa sentencia de la Suprema Corte, después de 9 años o 7 años en ese proceso, sale la Suprema Corte con esa sentencia de declaratoria indigna. O sea, entonces ellos se sienten aludidos por eso, o sea, se sienten como que contentos y sí, pero eso es un expediente fabricado. En otra palabra, los hermanos le fabricaron un expediente para quitarle los chelitos que le toca a ella de herencia. O sí, posible, eso es. Sí, entonces fue declarada indigna por la Dios mío. Suprema Corte, llegó hasta la Suprema el año pasado, creo que salió en octubre, noviembre, y eso salió en el Diario Libre. O sea, entonces, ¿qué sucede? Yo lo que me pregunto, Pedro, o sea, tenemos la abuela de las niñas. O sea, su hija tiene una captura internacional. Yo no quisiera que mi hija tenga una captura internacional ni una orden de arresto por delitos de traslado ilícito, de sustracción ilícita, de retención ilícita, porque se está violando una sentencia de la Corte de La Vega, donde yo tengo derecho a ver mis hijas 2 veces a la semana, cada 2 semanas, 2 veces al mes. Entonces, yo como hermano yo no entiendo esto. Yo hasta he pensado, Pedro, porque hay mucha gente que me dice, pero lleguen a un acuerdo. Inclusive Jorelvin Dargilio Rivas de Moca, el titular de Moca, que lleguen a un acuerdo. Sí, está bien, todo el mundo quiere que lleguemos a un acuerdo, pero ¿y con quién yo voy a llegar a un acuerdo si no hay acercamiento? Porque ellos parece que tienen todas sus cosas amarradas. Ellos tienen todas sus cosas amarradas con el Ministerio Público. Entonces, ese es el problema que tenemos aquí. Mientras el Ministerio Público no le haga la presión, vamos a seguir con este problema. Jimmy, tú has hablado de influencia política. ¿A cuál partido político pertenecen ellos? Bueno, el papá era vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Entonces, ¿qué sucede? El papá murió, ahora es Pelegrín. Pelegrín es el vicepresidente. Entonces, hay personas que me dicen, pero mira, llega a un acuerdo. La única persona que yo he pensado es el cuñado de Luis Abinader, el presidente Luis Abinader. ¿Qué familia? O sea, son primos. Pero yo no creo que él está involucrado en eso, ni se quiere meter en eso. Pero señor, hable con su primo y dile que me suelten en banda. Porque, o sea, todo esto es para buscar una manutención en Estados Unidos fraudulenta también, Pedro. Jimmy, ya nos queda 4 minutos y no quiero dejar de hablar de esta última pregunta que tengo o que tenemos para ti en la tarde de hoy. Ella dice, la dama, doña Berenice Lulo, que no enfrenta la justicia en República Dominicana porque tiene miedo. ¿Cómo es eso? Que ella tiene miedo venir a la República Dominicana. ¿Tú la has amenazado? ¿Tú has tenido algún contacto? ¿Qué tú has hecho que ella tiene miedo venir aquí a enfrentar a Jimmy Mejía o a enfrentar la justicia, no a Jimmy Mejía? No, hombre, Pedro, ¿qué es lo que va a tener miedo? Miedo tengo yo, porque aquí saben muy bien los 2 hermanos quiénes son. O sea, miedo tengo yo de que... Entonces, lo que pasa es que no quiero enfrentar porque hay delitos graves. O sea, hay un traslado ilícito, una sustracción ilegal de menores que tenían y tienen todavía oposición al salir del país, donde ella le solicitó en aquel momento al teniente general Máximo, que era el director de migración en ese momento, le solicitó levantar la oposición que tienen los niños.
y las niñas, y él se la negó. Él dijo, nosotros tenemos una obligación. ¿Por qué? Porque las niñas son dominicanas y americanas. Entonces, las niñas estaban viviendo aquí desde el 2014. Entonces, ¿cómo es posible que la embajada viene, le da un pasaporte? O sea, sin mi consentimiento, sin mi autorización, bajo falsas declaraciones. O sea, Jimmy, yo no entiendo. Ellos creen que han hecho la gran cosa, pero lo que han Jimmy, creado es una situación que al momento yo tengo 4 años que no veo a mis hijas. Vamos a edificar a los televidentes. Ella dice que no viene a República Dominicana porque tiene temor de Jimmy Mejía. Pero yo tengo entendido que ella vive en Estados Unidos, en la casa matrimonial de ustedes, y que en un momento tú te acercaste con la policía a saber de tus hijas. Sí, claro, o sea, no, bueno, esa es la excusa que ella da para no enfrentar la justicia. Pero está bien, si todos estamos de acuerdo, vamos a decir el Ministerio Público que no quiere actuar, pues vamos a llegar a un acuerdo, pero no así, no otorgando la impunidad. Pero sí que tengo miedo de él. ¿Qué miedo va a tener? ¿Qué miedo? O sea, ¿qué yo voy a hacer? Pedro, dime, ¿qué yo voy a hacer? Dije, qué miedo. Entonces la citan a la Fiscalía de Santo Domingo Este en agosto del año pasado. Y ella dice, y manda una carta, no, que tengo miedo. Bueno, si usted tiene miedo de enfrentar a la justicia, hágale caso a Jenny Berenice, pero yo no sé si Jenny Berenice ha hablado con ella. Pero ya esto está a un nivel que yo no entiendo, porque yo le he escrito, la última vez que le escribí a Miriam Germán fue ahora en septiembre 1, en el oficio 6395, que lo pueden buscar. Yo fui a la Procuraduría ahora, hace una semana, y ¿qué me dice? Yo subí a la 4ª planta, habló con la señora Rosa. Le digo, mire, yo hice un oficio para la señora Miriam Germán, la magistrada. Entonces me dice, oh, sí, ¿cuál es el número? Y llama y chequea. Oh, sí, ya eso lo mandaron a persecución. Persecución es Jenny Berenice. Y lo mandaron a inspectoría donde está José Viterbo Cabral. Entonces, ¿qué pasa con José Viterbo Cabral? O sea, es una situación donde yo denuncié a un fiscal de Santo Domingo Este. En noviembre, yo me reuní con él, noviembre 8. Y el fiscal vino en abril, 6 meses después, y me archiva la querella. Entonces, tenemos una situación donde yo no entiendo. Yo lo que creo, ya yo voy a hablar con Miriam Germán, que resuelva esta situación, o que hablen a ver si se puede, porque todo el mundo habla, no, con un acuerdo. ¿Y con quién yo voy a llegar a un acuerdo? ¿Con quién? Si ellos están protegidos y le están dando impunidad. Porque eso es impunidad, eso no tiene otro nombre. Miren, hay una situación. Este problema, o esta situación, con una mesa de diálogo, yo creo que se da entendimiento. Jimmy Mejía ha tenido siempre la voluntad de llegar a un entendimiento. Él no quiere que ella sufra ningún problema, pero tampoco él quiere tener el problema. Si de aquí degenera en una situación de la que sea, de ambas partes, los responsables será el Ministerio Público. Más nadie. El Ministerio Público, usted, Jenny Berenice, que se ha hecho de la vista gorda y no ha hecho nada. Vamos a esperar que a través de este espacio se pueda llegar a una solución, de algún sacerdote que intervenga, de algún líder comunitario, que se pueda lograr un entendimiento y que se haga borrón y cuenta nueva y no ha pasado nada. No por Jimmy, no por Berenice, por esas hijas que han sufrido una situación que ustedes han provocado, quizás entendiendo que lo hacen bien, pero las consecuencias son los hijos que la viven. Gracias, Jimmy, por haber estado con nosotros.